Y vamos a ir a la palabra del Señor. Fíjense que el Señor cuando me dio esta palabra, estamos a 2 días ¿de qué? Estamos a 2 días del Día del Padre. ¡Qué barbaridad! Solo yo vengo a celebrar el Día del Padre este día. Ahí tengo los globitos que dijeron, nos quitamos los globos. Claro que no. Día del Padre de celebración. Así que yo lo voy a tomar como celebración del Día del Padre, ese globito. Y cuando yo estaba haciendo esta palabra, el Señor puso en mi corazón, me empezó a dar tanto. ¿Y cómo le da? No sé, no me preguntan, pero se me vienen a la mente muchas cosas. Y se me hicieron 2 prédicas. Entonces, como el Día del Padre casi nunca se celebra mucho, yo voy a celebrar este día con esta prédica y lo voy a celebrar el otro domingo. Así que le invito a que venga el otro domingo para que escuche la segunda parte, porque la dividí en 2, porque el Señor me dijo tanto. Así que vamos a iniciar con la palabra del Señor y vamos a buscar Hechos 11. Hechos 11, versículo 26. Cuando lo tengas y me da un fuerte amén, puede ponerte de pie, mucho mejor. Hechos 11, versículo 26. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Y se congregaron ahí todo un año. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues usted alguna vez se preguntó, para los que les gusta la historia, ¿por qué cristianos? Aquí está la respuesta: porque ahí se congregaron los discípulos. O sea, ahí se congregó Bernabé y Saulo, que todos conocemos que es Pablo, y se congregaron todo el año en la iglesia. Y mientras enseñaron, algunos de Antioquía dijeron: esto les vamos a llamar cristianos porque son seguidores de Cristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos declarar que tu misericordia, tu gracia, tu favor está sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestros negocios, sobre nuestros trabajos. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes una palabra adecuada, tú siempre tienes una palabra exacta para cada uno de los que han venido aquí. Así que, Espíritu Santo, yo solo puedo dar la palabra como tú la has dado en mi corazón, pero tú sos el que habla a cada uno. El Espíritu Santo es el que pone en su mente y en su corazón el mensaje necesario para que usted salga edificado de este lugar. No lo dude, que va a ser de mucha bendición. Gracias, Padre, te dejamos este tiempo en tus manos, sé tú moviendo cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les digo, estas 2 prédicas que voy a dar en este domingo y el siguiente son específicamente para el Día del Padre. No necesariamente voy a hablar de un padre como normalmente lo hago, pero es más que todo por el tema en el que voy a dar. Quiero hablarles de algo que a los hombres o a los padres de familia nos gusta. Al padre de familia nos gustan 2 cosas. 1, los deportes, y 2, la historia. Por alguna razón, cuando nos volvemos padres, entre más viejos nos volvemos, más nos gustan los documentales de la guerra, de la historia, de animales, y empezamos a ver todo eso. Entonces, yo les quiero hablar de una historia del fútbol, de una historia de un equipo de fútbol, que en el año aproximadamente 2009, este equipo de fútbol, y sé que me están viendo las mujeres como, ay, ¿para qué hablar de esto? Lo siento, pero tengo que dejar la base. Y el equipo de fútbol en el 2009 bajó a la tercera división. Para los que conocen el fútbol, existe la primera división, que es como el tope, lo mejor de lo mejor. Está la segunda división y está la tercera división. O sea que ese equipo bajó a la tercera división con muchos problemas. Pero
Después del 2014-2015, este equipo subió a la primera división. Logró subir después a la segunda división a lo largo de los años. Y en el 2014 subió a la primera división. Era un gran logro porque normalmente los equipos con bajo presupuesto no logran ese nivel. A lo largo de la historia de ese equipo, en el 2014-2015, cuando iniciaron la liga, como todo equipo, como toda persona, usted espera lo mejor. Usted espera llegar a lo más alto. Ellos obviamente querían llegar a lo más alto, pero mientras la temporada iba sucediendo, el equipo estaba a punto de descender nuevamente. Cuando estaban a punto de descender, frustrados, lograron por lo menos no descender y llegaron al 17º puesto, es decir, a un puesto de descender. Cuando les pasó esto, ellos lo que primero que hicieron fue despedir al entrenador, y en la temporada del 2015-2016 consiguieron a un entrenador, pero bien curioso, fíjense, porque consiguieron a un entrenador que venía de fracasar. Entonces uno se pregunta, si yo quiero tener éxito, ¿por qué voy a buscar a alguien que está fracasando? No es lógico. Pero ese equipo por alguna razón apostó por este técnico, un técnico que venía de fracasar con una selección. Y las casas de apuestas, para los que no saben qué son las casas de apuestas, son aquellas casas que antes de iniciar un partido, o antes de iniciar una temporada, antes de iniciar cualquier deporte, ellos le ponen un promedio de cuánto puede ganar usted. Si yo apuesto 10, ellos dicen, la apuesta está a 10 por 1. Entonces, si yo apuesto 10, yo voy a recibir 100. ¿Ya? Entonces, vienen estos de casa de apuesta y apostaron. Vino un hombre loco y apostó una cantidad de dinero, que no me parece cuánto es, pero una cantidad de dinero. Y la casa de apuesta estaba a 5,000 por 1, a que este equipo ganara la liga. Vinieron a este equipo en el 2015-2016, después de casi estar descendidos una temporada antes. Hicieron el milagro, le ganaron a todos los equipos grandes. Para los que saben de fútbol o se imaginan, fue una historia espectacular. Se llama el equipo Leicester City de la liga inglesa. Hermano, ¿y para qué nos está hablando de esto? Porque fue un impacto tan grande la historia de ese equipo, de un equipo que se le llama el efecto Cenicienta. Porque cuando usted ve algo que está como David y Goliat, uno ve a David y uno quiere que gane David, porque está concursando contra o está batallando contra los más grandes. Entonces uno empieza a tener una cierta compasión con esos pequeños equipos. Y uno dice, queremos que ganen. Si o no, no sé si usted alguna vez ha visto un deporte, cuando le dice, no, es que ese equipo es el más chiquito de todos, y usted quiere por alguna razón que gane. Porque está dentro de nosotros eso. ¿Y por qué les estoy hablando de esa historia y por qué tenía que empezar con esto? Porque hicieron varias preguntas. Y la pregunta clave que se hicieron es, ¿cómo es posible que un equipo modesto, con un presupuesto muy inferior al de algunos de los clubes más ricos y poderosos del mundo, ganara el título de una de las ligas más competitivas del mundo? Y lo ganaron por primera vez en 132 años. Habían pasado 132 años y ellos jamás en la vida habían estado así. ¿Por qué les digo esto? Porque yo después de que vi esta pregunta, el Señor me dio una pregunta. ¿Ustedes sabían que muchas veces a lo largo de la historia, la Biblia como tal, los cristianos como tal, así como la descendencia de David, que estuvo a una persona de morir? En la Biblia, si ustedes ven la Biblia, hubo una vez que la descendencia de David solo quedó una persona. Y si mataban a esa persona, ahí quedaba la descendencia de David. Y el Señor guardó a esa persona porque sabía que de la descendencia de David iba a venir Jesús. Amén.
Y muchas veces, si ustedes ven la historia, todas las guerras y todo lo que sucedió a lo largo después de los cristianos para nuestra época, muchas veces la palabra del Señor, y aún los cristianos estuvieron a punto de desaparecer. Y la pregunta que yo me hice es, ¿cómo es posible que un grupo modesto, un grupo de discípulos, 12 hombres, con un presupuesto cero, muy inferior a los fariseos y a los sacerdotes, ganara el título de cristianos y se convirtieran en campeones por primera vez? ¿Por qué? Y yo le puse el mismo título al artículo que vi, que se llamaba El milagro de Leicester. Porque hoy vamos a hablar del milagro de Leicester cristiano. ¿Cómo es posible que 12 hombres pudieran triunfar y lograran que esto persistiera hasta hoy en día? Amén. Usted y mi persona estamos escuchando la palabra del Señor porque hubieron 12 hombres que decidieron dar su vida por Cristo. Amén. 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 Y vamos a revisar porque ellos dieron 5 claves éxito. 5 claves por las cuales el milagro de Leicester se pudo dar. 5 claves por las cuales este equipo, muy modesto, sin tener nada, logró hacer campeón. Y yo les voy a dar por qué 12 hombres junto a Cristo pudieron ser campeones, pero sobre todo, como nosotros, quizás modestos, sin tener mucho, podemos llegar a ser campeones. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a empezar. El primer punto. Dicen de que este técnico buscó 5 cosas principales. La primera era convencer a la gente trabajadora. ¿A qué le llaman los ingleses a la gente trabajadora? A la gente común. ¿Por qué? Porque él tenía un equipo que todos eran comunes. Comunes. Este equipo inició con algo totalmente normal. No había estrellas, no había un Cristiano Ronaldo, no había un Messi, no había nada. Entonces, ¿por qué tenía que convencer a la gente a la clase trabajadora? Porque esos son los que iban a trabajar. Amén. Lógico. Nada extraordinario. Vámonos a Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:1 que cuando Jesús terminaba de dar instrucciones, Él iba a enseñar y predicar. ¿Cómo tenía el técnico que convencer a la gente trabajadora? Con ideología. Él tenía unas ciertas metodologías que los tenía que motivar a diario. ¿Qué es lo que hacía ese técnico? Dice que cuando ganaba un partido o cuando el portero dejaba la portería en cero, le pedía pizza a todos para celebrar. Estamos hablando de un técnico italiano que se llama Ranieri, que cada vez que ganaba algo los motivaba, hablaba con ellos, les decía usted puede. Y vemos a un Cristo que daba instrucciones. Vemos a un Cristo que hablaba con sus discípulos. Vemos a un Cristo que por alguna razón creía en la gente común. ¿Por qué gente común? Agarró a uno que cobraba impuestos, agarró a pescadores, agarró a gente que ningún fariseo y sacerdote lo hubiera visto para enseñar la palabra de Dios. Cristo vio en sus discípulos ganadores. Amén. Aleluya. Este técnico vio a su equipo ganador. Y cada vez que ganaba les decía, ustedes pueden seguir. Y Cristo, cada vez que sucedía algo en la palabra, usted ve que se iba a solas con sus discípulos y hablaba con ellos. Traigámoslo a nuestra vida. Amén. ¿Cree usted que nosotros éramos dignos de ser tan bendecidos aquí en la tierra? Hermano, yo no me siento tan bendecido, pero está respirando. Amén. Pero camina. Amén. Pero se ha vestido. Amén. Yo los veo guapos y guapas. Amén. Y eso significa que usted tiene el privilegio de poder vestirse.
Y si tienen el privilegio de poder vestirse, el Señor vio en alguien común como nosotros que no teníamos que ser bendecidos y nos motiva para que seamos agradecidos. Aleluya. Este es el primer punto, convencer a la gente. ¿Cómo le convence el Señor? El Señor sabe cómo le convence. Le ha dicho, usted es mi hija amada, usted es mi hijo amado. Amén. Esto le dice. Aleluya. Porque Cristo no solo motiva a los discípulos, nos motiva a nosotros. Amén. A través de sus palabras usted puede ver cada instrucción, cada palabra que Él nos da para que nosotros seamos convencidos que somos más que vencedores. Aleluya. Su palabra lo dice, somos más que vencedores Amén. en Cristo. Esa tiene que ser su motivación. Amén. Cuando usted sienta que va ganando, recuerde, el Señor lo sigue empujando. Amén. Cuando usted Gloria a sienta Dios. que quizás está a punto de perder, no se preocupe, porque Él sigue con usted. Amén. Aleluya. Él convence, nos convence a nosotros como clase. Trabajamos más. El segundo punto que hizo el técnico Ranieri es continuidad. Todos los que iniciaron, yo quiero que son los que terminen. La continuidad implicaba que tenían que hacer un esfuerzo, prepararse para que nadie se lesionara, para que los 11 titulares que jugaran fueran los 11 titulares a lo largo de todo. Es difícil, porque todos sabemos que un jugador rápido se lesiona. Todos sabemos que un jugador, una mala jugada, un mal pie o un infortunio puede pasar y se lesiona y ya no juega toda la temporada. Pero este hombre logró que sus 11 jugadores titulares a lo largo de toda la temporada se mantuvieran activos. Como lo hizo a través de preparación física, como lo hizo a través de preparación mental. Vámonos a Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Gloria a Dios. Los 11 discípulos, y aquí ya no estoy contando a Judas porque ya sabemos lo que pasó con Judas, pero los 11 discípulos que el Señor inició, con esos 11 se quedó hasta el final. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, a pesar de los errores y fallos que tenían estos hombres comunes, decidió mantenerlos hasta el final? Porque creía en el principio de continuidad. Amén. Y el principio de continuidad implica que usted se esfuerza a lo largo de un periodo. Amén. Llevémoslo a la aplicación de nuestra vida. ¿Dónde está el principio de continuidad en su vida? ¿Qué tanto usted es inconstante con el Señor? Porque nosotros fallamos a Él, pero Él nunca falla. Amén. Nosotros Aleluya. probablemente decimos, Señor, no logré el trabajo, no te logré buscar como quería, no logré orar como quería, no logré leer tu palabra como quería, pero ¿sabe lo que le dice el Señor? Te guardé. Amén. Y te voy a seguir guardando. Aleluya. Porque sos parte de mi equipo. Amén. Porque yo no dejo a ninguno, porque dice la palabra del Señor que a sus discípulos a todos los guardó. Y los podía haber dejado solos. Podía haberse conseguido muchos honores, podía haberse conseguido sacerdotes y fariseos que se podían a palabras de principio a fin. No quiso. ¿Por qué? Porque sabía que su equipo, los 11 que había escogido, eran ganadores. Amén. Lo mismo Aleluya. sucede con nuestra vida. Amén. Dios quiere que usted tenga continuidad. Dios no quiere que usted se lesione y se salga del equipo. ¿Y saben lo que sucede en la tristeza de las iglesias? Y hablo en iglesias no solo aquí, sino que en iglesias generales. ¿Cómo la gente rápido se lesiona de manera espiritual? Cualquier golpe, cualquier dificultad, cualquier dolor, rápidamente dicen, me salgo del equipo. Cámbienme. Quiero cambio. No debería ser al revés. Si sabemos que el Señor tiene el poder para transformar un corazón, si sabemos que el Señor tiene el poder para levantar a alguien, ¿por qué alejarnos de aquello que nos puede dar la continuidad? Pero decidimos, por alguna razón, tenemos esa idea errónea, que cuando estamos lesionados, lo primero que hacemos es, cámbienme, me salgo del equipo. Hermano y hermana, yo le motivo a que sea continuo. Amén. Amén. Estamos de esto hasta el final.
Aquí no se trata de decir, no me gusta, me voy. No se puede. Si el Señor le ha elegido es porque lo quiere en su equipo hasta el final. Dice su palabra que nuestro nombre está escrito aquí. Y yo, si usted me pregunta, yo no quiero salir del equipo. Quiero llegar hasta el final. Yo quiero que el Señor me diga, qué golazo, chaval. Y literal, porque hacía buenos goles, pues si no jugaba casa, ya me acuerdo. Pero yo quiero que el Señor me diga, era bueno espiritual, me buscabas, leías mi palabra, te costaba, claro que te costaba. Te dabas a cada rato en la pared por tus pecados, sí, claro que lo hacía, pero lo intentabas. Te volvías a levantar, seguías contigo en mi palabra, seguías contigo en mi presencia, y eso es lo que quiere el Señor. El principio de continuidad es importante, porque si usted quiere ser ganador en Cristo, necesita ser continuo. No se puede quitar del equipo usted. ¿Por qué somos nosotros los que nos quitamos? Porque Cristo lo quiere siempre jugando. Y nosotros somos los que decidimos jugar o no jugar. El tercer principio, que algo fue muy importante, es menos presión, menos partidos. ¿Por qué estos hombres comunes lograron competir contra los grandes equipos con mucho dinero como el Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool? Son los equipos más grandes de Inglaterra. Porque ellos solamente estaban jugando una liga. Los demás estaban jugando más competiciones, menos presión. Estaban enfocados. Eso lo entendió el técnico. Y el técnico dijo, solo nos vamos a enfocar en una cosa. No tenemos la capacidad para andar enfocándonos en otros torneos. Nosotros solo nos vamos a enfocar en la liga. Eso nos importa. Traigámoslo a Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de mí. Cristo sabía que los discípulos no iban a aguantar la presión. Que cuando estuvieran enfrente de un Herodes, que cuando estuvieran enfrente de gente que los cuestionara, ellos no estaban capacitados para hablar. Que eran hombres comunes. Si yo les pregunto, hermano, hermana, le invito ahorita y den una prédica de 15 minutos, ¿cuántos pasarán y hablarán de verdad? Probablemente más de alguno va a decir, hermano, yo no sé qué decir, no me he preparado, ¿me da tiempo para preparar algo? ¿Por qué? Porque en nuestra capacidad humana es bien difícil llegar a un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para eso. Y no es que uno sea más capacitado que otro, no, es que simplemente uno dejamos que el Señor llegue a nuestra vida y moldee nuestra mente y nuestro corazón. Amén. No es que uno sea más espiritual que otro, no, es que simplemente uno se deja más de Dios que otro. Si ustedes me preguntan a mí, todas estas palabras que aquí se me vienen, no crean que de la nada el Señor dice, aquí va Robert, no, uno se prepara. Lee la palabra, lee el libro, lee artículos. Y uno tiene que estar listo, pero uno no es el que es habilidoso ni capaz. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Amén. Menos Aleluya. presión, menos partidos. Usted no se tiene que andar enfocando en hacer tantas cosas espirituales. Para eso está el Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros a veces queremos ser super santos. Tengo que leer más la palabra. Tengo que hacer esto. No, hermano, deje que el Espíritu Santo fluya en su vida. Amén. Para eso está Él. Jesús, cuando entregó al Espíritu Santo, dijo: es necesario que yo me vaya. Porque Jesús, si estuviera hoy en día viviendo, ¿cómo podríamos hablar con Él? Pónganse a pensar si Jesús se hubiera quedado en la tierra y hubiera dicho: yo de aquí voy a reinar. ¿Cómo hablaba con todo el mundo? Era imposible. Pero dijo: os dejo al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él esté dentro de cada uno de nosotros. Y así nosotros no tengamos presión. Hermano, pero yo siento presión del mundo. Hermana, usted no entiende. Yo siento una presión. Para eso está el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Amén. Pero se me murió alguien, no tengo paz.
Señor. Amén. Pero perdí mi trabajo, pero tengo paz, el Señor es mi problema. Aleluya. Pero tengo problemas de deuda, pero yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Amén. Esto lo hace el Espíritu Santo. No es algo que usted mismo se dice en su mente, no, es que vamos a salir de esto porque yo sé que yo tengo la capacidad. Claro que no. Cuando usted se habla a su alma, es el Espíritu Santo diciendo que yo tengo el control. Amén. Es el Espíritu Santo quitando la presión del mundo a su vida. Porque les pregunto, ¿quién no tiene presión? ¿Quién vive tranquilo y dice, no, mi vida es al suave? Nadie. Todos tenemos alguna presión del mundo. Sí. Sí. Ya sea que tenemos hijos, Sí. ya sea que tenemos un esposo, una esposa, Sí. sea lo que sea, todos tenemos presión. Pero ahí entra el Espíritu Santo. Amén. Ahí es Aleluya. donde tenemos que entender que es el Espíritu Santo quitando la presión para que nos enfoquemos en lo que Dios quiere de nuestra vida. Enfóquese en lo que Dios quiere. El cuarto principio es uno de los que para mí es el principal y es uno de los que más me gusta. Dice que el técnico Ranieri lo que hizo es que se enfocó en jugadores claves y dijo, estos van a ser los que nos van a hacer exitosos. El portero fue el portero menos goleado en esta temporada, el que menos goles le hicieron. El delantero, que nadie lo conocía, fue el delantero con el más goleador, pero uno de los más goleadores de la temporada. Y el mediocampista ganó el jugador de la liga de temporada. Fue el mejor jugador de la liga. No les doy los nombres porque hay demasiadas mujeres que van a decir eso, ¿para qué? Pero esos tres jugadores, el portero, el mediocampo y el delantero, fueron claves para el éxito de la temporada. Fueron los tres mejores jugadores a lo largo de todo el torneo. Vámonos a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Por alguna razón, al que para mí era uno de los peores discípulos, por alguna razón en Mateo 16:18 le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Por qué a un hombre roto, a un hombre bobón, a un hombre impaciente? ¿Por qué a un hombre que no se controlaba? A un hombre que cuando vinieron contra Jesús agarró un cuchillo y le cortó la oreja. Es un hombre impulsivo. Si ustedes me preguntan a mí, es un hombre demasiado impulsivo. Y por alguna razón, Jesús le dijo a Pedro, sobre ti, sobre tu roca, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Jesús sabía que había un hombre clave. No es que él era más importante que todo, pero sabía lo que podía poner sobre sus hombros. Amén. Sabía lo que él iba a aguantar. Falló Pedro, claro que falló. Cuando le dijo esto, ni siquiera le había llegado. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. El técnico sabía que muchas veces el goleador no iba a hacer goles. Sabía que quizás el portero muchas veces se le iban a ir goles innecesarios. Sabía que quizás a veces el medio campo no iba a ser tan bueno. Pero igual el técnico confió en ellos. Hagámoslo en nuestra vida. ¿Usted cree que usted es importante para el Señor? Amén. Amén. ¿Cree usted que usted es estrella para el Señor? Amén. Más de alguno, le aseguro, no se siente así. Yo sé que más de alguno va a decir, hermano, pero yo no predico. Yo no toco instrumento. Yo solo vengo a la iglesia y ya. Porque consideramos por alguna razón, tenemos una idea incorrecta de que en la iglesia lo importante son el que predica. El importante es el que sale de aquí lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando está afuera, es el impacto. Ese es el estrella. ¿Sabe cuál es la estrella de la iglesia? No el que predica, o los líderes, o los pastores.
Las estrellas son cada uno de nosotros que cuando estamos afuera, la luz de Cristo la puede ver otros. Amén. Eso es lo que Aleluya. quiere Cristo. Usted sea el mejor, no importa dónde esté jugando. No importa qué partido le toque. Que allá afuera, que cuando le grite, que cuando le pide, que cuando lo traten mal, que cuando lo ofendan, usted responda con amor. Amén. Que cuando más lo empujen, usted más abra los brazos para pasar. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Cristo. Por eso es que Él confía en que usted es un estrella. Por eso que Él confía en que usted va a salir adelante. Cada uno de nosotros estamos destinados a ser estrellas en Cristo. Porque así es como Él nos ve. Amén. Esa es la manera en que Él, sus ojos están puestos sobre nosotros. Dios no quiere que usted esté por Diosero. Señor, ayúdame, bendíceme. No, esos son para los que todavía no han comprendido el mensaje de Cristo. La palabra dice: somos más que vencedores. Amén. Dios no lo quiere estar llorando todos los días. Dios quiere que a pesar de su condición difícil, usted diga: pero tú me sostienes tus brazos. Aleluya. Amén. Eso es lo que quiere Cristo. ¿Está usando? Amén. Último punto. Campeón de la gente. Dice la palabra, perdón, dice la historia del artículo, que cuando ellos empezaron a ganar los primeros partidos y empezaron a estar en el primer lugar, por alguna razón llamó la atención de la gente, no solo de Inglaterra, sino del mundo. Y la gente decía: ¿será que este equipo se va a caer? ¿Será que este equipo va a aguantar un recorrido de 38 partidos? ¿Será que este equipo va a aguantar con la presión de poder llegar a ser campeón? Y muchos, pero muchos a lo largo del año escribían artículos, noticias de cómo no iban a aguantar, de cómo se iban a caer, de cómo no iban a lograr ser campeones, porque ningún equipo con un presupuesto y con jugadores tan normales como ellos jamás se había visto que ganaban un título, porque no aguantaban lo último. Y lo curioso es, y lo asombroso es, que quedaron campeones, sacándole 10 puntos al segundo lugar. Cuando digo 10 puntos, sé que algunas mujeres me están viendo como: ¿qué significa eso, hermano? Cada partido, si usted ganaba, son 3 puntos. Si usted empataba, era 1 punto. O sea que le sacaron 2 victorias y 2 empates. Perdón, 3 victorias y 1 empate, le sacaron al segundo lugar. Algo que era imposible en la liga inglesa. Porque si usted ve todas las temporadas y busca la historia de las temporadas, ningún equipo gana por tanta ventaja. Porque ellos empezaron a motivar. Porque cuando vieron que estaban a mitad de temporada y que la gente estaba haciendo una causa, que la gente los apoyaba, que había mucha gente que decía: wow, este equipo probablemente puede ganar, apoyando. Vámonos a Jesús. Dice la palabra del Señor en el 47, Hechos 2:47. Y alabando a Dios y teniendo favor, ¿quiénes creen que eran? Los discípulos. Aleluya. Los discípulos llenos de Cristo. Después que Pedro predicó y alrededor de 3,000 personas se convirtieron, siguieron motivados, porque tenían a un Espíritu Santo que les respaldaba. Aleluya. Seguían y seguían, y dice de que mientras ellos alababan al Señor, teniendo el favor, ¿con qué? Con todo el pueblo que no era cristiano, pero lo miraban sus vidas, miraban cómo hablaban, cómo actuaban, miraban que cuando los fariseos y los sacerdotes los ofendían, ellos lo tenían como orgullo, que cuando los lastimaban y les pegaban latigazos, ellos decían: por Cristo estoy sufriendo, y seguiré adelante. Aleluya. Hombres comunes que se convirtieron en estrellas y empezaron a cambiar todo un país, todo un pueblo. Y dice la palabra del Señor que por eso el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. No todos, Aleluya. Sí. los que habían de ser salvos. Nosotros. Y eso es importante. ¿Por qué? Amén. Porque, hermano y hermana, a nosotros
Cuando empezamos nosotros a hacer luz, la gente por alguna razón va a ver algo diferente en nosotros. Amén. Y usted no tiene que transformar ni cambiar a nadie. Y ese es un concepto erróneo que tenemos en la iglesia. Hay que evangelizar a otros. No, usted no tiene que hacer nada. El Espíritu Santo. Amén. Usted lo único que tiene que hacer es jugar en el equipo del Señor. Hacer su mayor esfuerzo. Y deje que Él, el Espíritu Santo, empiece a mover el pueblo. Porque cuando vean algo diferente en usted, le van a empezar a apoyar. Amén. Sucede, lo he visto. He visto testimonios de gente cristiana que por alguna razón gente inconversa los bendice, los levanta, les da trabajo que no deberían de tener, les ayuda en situaciones donde no les deberían de ayudar. Pero eso se llama el favor y la gracia de Dios. Amén. Y eso lo tenemos nosotros, no porque nosotros nos vemos bonitos ni porque somos linda gente, lo tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Aleluya. 5 claves para ser exitosos, 5 claves para ser campeones. Y quiero concluir con esto. La siguiente temporada empezaron emocionados, creyeron que iban a quedar campeones, pero Leicester City solo fue un milagro de una temporada. Los otros equipos se reforzaron porque tenían dinero, contrataron jugadores mucho mejores, y obviamente Leicester City no quedó campeón esa temporada y ya no ha vuelto a quedar campeón. No tiene el recurso, no tiene los jugadores. Los jugadores buenos de ellos fueron vendidos a los equipos grandes y ellos se quedaron otra vez con jugadores comunes. Ya no se dio el milagro de Leicester City. ¿Por qué les digo esto? Porque eso no sucede en nuestra vida espiritual. Nosotros no solo quedamos campeón un día tuvimos bendición y el resto del día estábamos súper mal. O el Señor nos dio la bendición de ser sanos y el resto de los días estamos peor. No funciona así en nuestra vida. Amén. Probablemente lo natural, este equipo llegó solamente una temporada, ganó y ahí desapareció. Pero con Cristo es diferente. Amén. Aleluya. Quiero terminar con esto. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15. Pero les voy a leer el 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, estamos hablando de Cristo, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Cristo es el ganador. Amén. No es ganador de un día, no es ganador de una etapa de su vida, no es ganador de una época. Cristo, en el momento en que resucitó, puso a todo debajo de su pies. Amén. Él no es como Leicester City que solo ganó una temporada, Él ganó hasta la eternidad. Amén. Si Él ha ganado hasta la eternidad, usted y mi persona estamos en el equipo correcto, en el equipo ganador, en el equipo que nunca pierde, en el equipo que tenemos a un Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, tú sabes que esta palabra fue de mucha motivación para mi vida, porque a veces no nos sentimos ganadores. A veces sentimos que hemos fallado, no estamos jugando como deberíamos de jugar. Y a los que son padres, a veces sentimos como que si no somos los padres correctos. A veces sentimos como que si de nuestra boca nos salen palabras de amor, de motivación para nuestros hijos, para nuestra esposa. Quizás a veces aún hasta dejamos de ser afectivos con nuestra esposa, con nuestra familia. En 2 días se celebra el Día del Padre y a veces no nos sentimos como buenos padres. Pero sé que el Espíritu Santo ha hablado. Sé que fallamos. Sé que cometemos errores. Sé que pecamos. Ofendemos quizás a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Es más, a veces hasta nos volvemos piedra de tropiezo.
A veces quizás nos sentimos que estamos jugando bien, pero por alguna razón algo vio el Señor en usted y mi persona. Así como le dijo a Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Él confió su Espíritu Santo en su corazón. Por alguna razón Él consideró que usted era apto para tener al Espíritu Santo en su vida, porque lo miraba diferente. Hermano, hermana, créamelo, yo me lo pregunto muchas veces a lo largo de la semana. ¿Por qué pusiste algo tan bello en mi Señor? ¿Qué vistes en mí? Y Él me repite una y otra vez, porque eres mi estrella, eres mi hijo, eres mi hija. Porque puedo poner en ti el Espíritu Santo, quitarte la presión y que camines firme en mí. Gracias por este pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor. Gracias por este equipo ganador que tú has puesto. Porque aunque hay mucha gente que va y viene a la iglesia, que no ha entendido el propósito de tu palabra, que se lesionan de manera espiritual y se van, se salen del equipo. Pero los que estamos, los que nos quedamos, los que entendemos que hay continuidad en nuestra vida, que tú no te vas de nosotros, esos somos los que entendemos que somos ganadores en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de poder dar tu palabra. Espíritu Santo, habla el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada hombre y de cada mujer. Recuérdales que son ganadores, que tú ya venciste, que no hay que hacer nada más, solamente creer que estamos en el equipo ganador. Gracias, Señor. Yo bendigo este pueblo. Bendigo este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.